Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. Dijo Gabriel García Márquez, Cepeda Zamudio fue el que nos enseñó que la literatura no era un deber, sino una felicidad. Álvaro Cepeda Zamudio es quizás uno de los motores de la literatura colombiana del siglo XX. Miembro fundamental del Grupo de Barranquilla, fue el puente necesario entre el periodismo audaz, el cine experimental y la renovación narrativa que permitió el nacimiento del realismo mágico. Nacido en Barranquilla en 1926, Cepeda Zamudio fue un torbellino cultural. Su corazón siempre estuvo en el Caribe, específicamente en la mítica Cueva, el bar donde conspiraba intelectualmente con Gabriel García Márquez, Alejandro Obregón, Alfonso Fuenmayor y Germán Vargas Cantillo. Fue un hombre de medios, dirigió el Diario El Nacional y más tarde Diario del Caribe. Su vida fue corta pero incendiaria. Murió a los 49 años en Nueva York, dejando tras de sí la imagen del intelectual que no temía a la cultura popular, al whisky ni a la modernidad ruidosa. Álvaro Cepeda Zamudio representa a la Colombia urbana y cosmopolita que se atrevió a mirar al mundo de frente. Fue un rebelde con causa, la causa de la buena escritura. Como él mismo decía, no escribía para la posteridad, sino para que el lector sintiera el golpe de la realidad en el presente. En 2026 se conmemora el centenario del nacimiento de Álvaro Cepeda Zamudio y en Días de Radio queremos presentarles a este autor y ofrecer algunas notas sobre su vida y su obra. ¿Qué nos queda de Cepeda a un siglo de su nacimiento? Nos queda la irreverencia. El nene nos recordó que la cultura no es algo que se guarda bajo llave, sino algo que se suda, que se bebe y que se escribe con la urgencia de quien sabe que la vida es corta. En la Casa Grande nos dio un espejo para vernos como nación. En sus cuentos nos regaló la libertad de no tener que explicarlo todo. Hoy, a 100 años de su primer respiro, Álvaro Cepeda Zamudio sigue siendo ese relámpago que nos despierta, porque como él mismo demostró, para ser eterno no hace falta escribir mucho, hace falta escribir con el alma encendida. Les dejamos este programa de Días de Radio en homenaje al nene. Empezamos con algunas notas biográficas de Álvaro Cepeda Zamudio. Álvaro Cepeda Zamudio nació en Barranquilla en 1926. Desde muy joven mostró un claro interés por el cine, el teatro y la literatura. Hizo parte junto a Germán Vargas, Alejandro Obregón, Gabriel García Márquez y Julio Mario Santo Domingo, entre otros, del Grupo de Barranquilla. El reconocimiento le llegó en 1954 por su libro de cuentos Todos estábamos a la espera, que recibió grandes elogios de sus contemporáneos, y se cimentó con la publicación de su novela La Casa Grande, 1962. En 1972 publicó el libro de relatos Los cuentos de Juana. Es considerado uno de los renovadores de la literatura colombiana y uno de los precursores del boom latinoamericano. Un rincón en Barranquilla donde el whisky sabía literatura y el humo de los cigarrillos dibujaba el mapa de Macondo. Se llamaba La Cueva. No era un club social, era una trinchera. Allí un grupo de amigos liderados por el nene Cepeda y un joven García Márquez decidieron que el Caribe no era solo palmeras y sol, sino una vanguardia capaz de hablarle de tú a tú al mundo entero. Hoy entramos en esa cueva donde el tiempo se detiene y la leyenda comienza. De Cuéntalo como tradición de la Universidad de la Costa, tenemos una nota de Carolina Ethel, directora de la Fundación La Cueva, en la que nos cuenta algunas anécdotas sobre el Grupo de Barranquilla. Bueno, La Cueva es un patrimonio de Colombia, fue declarada patrimonio por el Ministerio de Cultura y si la gente entra verá que esta no es una casa con una particularidad arquitectónica que repercutiera en esa declaración de patrimonio, realmente es patrimonio por lo que pasa aquí, por lo que pasó en esa primera etapa de la cueva, esa etapa gloriosa que está aquí en las paredes de la cueva entre el año 54 y el 69. Bueno, de alguna manera la cueva está inscrita en la historia de la literatura universal porque en las últimas 80 páginas de 100 años de soledad, los 4 discutidores, amigos de Babilonia,
en ese Macondo ya un poco caótico, que se reunían alrededor del sabio catalán. Esos 4 amigos eran amigos que se reunían aquí en este lugar, Gabriel, Álvaro, Germán y Alfonso, que son Gabriel García Márquez, Alfonso Fuenmayor, Álvaro Cepeda Zamudio y Germán Vargas. Y el sabio catalán, ese hombre que se había leído todos los libros, era Ramón Viñes, un catalán que en efecto llegó a Colombia a comienzos del siglo XX a hacer las Américas y que acabó siendo un librero y además el gran gurú de la literatura y de los grandes autores de este grupo. Ramón Viñes no alcanzó a venir a la cueva, pero sí los 4 discutidores estos que aparecen en el libro de 100 años de soledad. Ahí también se puede ver el peso que estos amigos tuvieron siempre en la vida del Nobel. Una cosa muy clave del grupo de Barranquilla y de su paso por la cueva es que en esa época en la que ellos se solían encontrar aquí fue de su época más prolífica. Durante esos años, Gabriel García Márquez publicó La hojarasca, 100 años de soledad, Álvaro Cepeda Zamudio también publicó La casa grande, que es una de las grandes novelas precursoras del boom latinoamericano. Alejandro Obregón pintó La violencia, que es una de las obras más importantes del arte contemporáneo colombiano, y así, o sea, estaban en su mejor momento. De hecho, Gabriel García Márquez, en una de sus frases más conocidas, dice que él de todas maneras habría sido escritor, pero sin Barranquilla y de alguna manera sin estos amigos que le mostraron los grandes autores, no habría sido premio Nobel. Entonces ahí se ve un poco el peso que ese grupo de intelectuales tuvo para cada uno de ellos en su vida y en su obra. Aquí cuando ustedes entraron vieron que habían unas huellas de elefante y no tiene nada que ver con la caza. El elefante no es un animal de la fauna de esta región, pero como era un sitio donde venían a beber y a pasarla bien, habían veces que se pasaban un poco y querían que esto estuviera abierto todo el tiempo. Eduardo Vilá les dijo un día que por favor no vinieran a cualquier hora a tocar la puerta. Si estaba cerrado, estaba cerrado. Que ni si le traían un elefante, él les iba a abrir la puerta de la cueva. Y bueno, Barranquilla era otra ciudad, esto era una ciudad más despejada, ¿no? Los alrededores eran todavía descampados, así que el circo itinerante pasaba por aquí. Y Alejandro Obregón pidió prestado un elefante y trajo un elefante hasta la puerta de la cueva para que le abrieran y poder venir a hacer su fiesta. En esa época la cueva y el grupo de Barranquilla era como un reclamo a nivel nacional. Ellos nunca se hicieron llamar grupo ni dijeron vamos a hacer un grupo o una pandilla o tal, simplemente se encontraron y hacia afuera se vieron como un grupo. De hecho dicen que fue Próspero Morales Pradilla en una columna que publicó en El Tiempo el que habló de hay un grupo de Barranquilla intelectuales que están dando mucho de qué hablar. En la siguiente nota, Ariel Castillo nos presenta las características de Cepeda Zamudio como escritor. Habla de la transgresión como elemento creador e innovador. El recuerdo de mi infancia viene a mí como una película borrosa, con algunas escenas totalmente desintegradas. Otras están llenas de espacios en blanco, donde escasamente puedo reconocer las figuras que mi memoria trae. Casi todas llenas de color y de imágenes que por una u otra razón están firmemente marcadas en mi mente. Cepeda cambia radicalmente la imagen de lo que era un escritor en Colombia. El escritor colombiano era muy apegado al clasicismo, él leía en latín, eran unos grandes gramáticos de una castidad y de un casticismo totales. Cepeda se va hacia otro lado, ni siquiera tiene una carrera universitaria, es un escritor de la calle, se forma en el periodismo, se abre a la cultura popular, a la música, y en vez de leer en latín, lee en inglés y está al día en todo lo que está ocurriendo en el universo, y asume una actitud que viene de los escritores norteamericanos, que también eran antiacadémicos, el vitalismo de un Hemingway. El grupo dominante en la narrativa colombiana eran unos escritores de Caldas que manejaban todos los suplementos literarios de Colombia. Ahí los publicaban siempre, Adel López Gómez, Cardona Jaramillo, y eran los eternos cuentos a la manera de Horacio Quiroga y un poquito Tomás Carrasquilla,
donde el personaje era un campesino, los cuentos eran rurales, el lenguaje era completamente el del campesino, pero había una gran diferencia. El que narraba sí tenía un lenguaje completamente culto y había como esa especie de escisión, de diferencia. Entonces, frente a esos relatos completamente rurales, surge una narrativa urbana, que es la que propone Álvaro Cepeda Zamudio, con los dramas que genera la ciudad en el hombre, porque Cepeda no se pone a estar describiendo minuciosamente cómo es una ciudad, sino a mostrar cómo una ciudad incide en la soledad, en las traiciones, en los silencios. Para mirar esta parte también es un libro que es inclasificable, ¿no? Y rompe con todos los esquemas, porque el personaje, por ejemplo, se muere, se suicida varias veces y todavía está ahí. No se sabe si son realmente cuentos, a veces hay entrevistas, a veces hay guiones de cine, pero todos están, digamos, regidos por un mismo afán de transgresión y de libertad. Entonces, ruptura como sinónimo de transgresión, yo creo que eso sintetiza lo que ha sido Cepeda Zamudio en la literatura colombiana. La obra de Cepeda Zamudio es ese carácter de ruptura. Rompe con el periodismo tradicional, rompe con el cuento, rompe con la novela. Y en los cuentos de Juana arma un género completamente nuevo que mezcla de cine, de periodismo, de poesía, de narrativa y genera una obra completamente nueva que le ha abierto muchas puertas a los escritores que vinieron. Carlos Polo, Claudine Bancelín, Fabio Rodríguez y Julio Olaciregui hablan de la faceta periodística de nuestro autor invitado, de la riqueza de sus columnas y de las maneras de hacer periodismo. Cepeda escritor, Cepeda periodista, no es un fenómeno de combustión espontánea. O sea, no nació en un espabilar. Él se debe a esas condiciones sociales y a esos discursos sociales del momento y de su época, incluso a su misma clase social. Él aquí también se mezclaba con muchas personas. Él era amigo del zapatero, del taxista, de los más poderosos económicamente de la ciudad y se movía con una facilidad increíble entre un universo y el otro. Porque Cepeda Zamudio, que nace en el poder, no ejerce nunca el poder. Y si ejerce una cuota de poder, lo hace en beneficio del desarrollo de las artes, de la música, del teatro, de las artes visuales, del cine. Es que primero tenemos que acordarnos que siendo un niño, por ahí de 17, 18 años, Álvaro empieza a experimentar con el periodismo, sin haberlo estudiado, digamos. Y ya en el colegio americano logra fundar periódicos y demás, incluso a los 18 años escribe por primera vez columnas para el periódico El Heraldo y cuando él viaja a los Estados Unidos no va a estudiar literatura como tal, va a estudiar periodismo y sus grandes referentes fueron periodistas, literatos y viceversa, ¿no? Él en algún momento dice que todas las artes tienen por base la literatura, la escritura y el periodismo en estos textos de El margen de la ruta, él está comenzando a buscar también su lenguaje, su manera y hay unas de 2 o 3 columnas que son cuentos, una que se llama Alucinaciones, que está contada desde el punto de vista de una oruga que cae de un matarratón. También hay otra historia en el mercado, que es la lucha entre el ruido y el silencio en el mercado de Barranquilla. Creo que sí, él estaba como haciéndose la mano, buscando su manera de ser, de contar con el periodismo. Cuando uno tiene como esa actitud donde uno se deja sorprender por los sucesos, yo creo que pues lógicamente tiene que salir una forma de escribir diferente. No es porque él quisiera escribir diferente, sino porque él era diferente.
La Casa Grande es quizás la obra más conocida del escritor y periodista colombiano Álvaro Cepeda Zamudio. En ella narra la historia de la masacre de las bananeras ocurrida en 1928 en el municipio de Ciénaga, Magdalena, un crimen autorizado por el gobierno colombiano contra varios jornaleros en huelga. Esta obra tuvo un proceso de gestación prolongado, 8 años de trabajo meticuloso. El autor fue anticipando su obra maestra mediante entregas parciales como el capítulo Los Soldados en 1958 y El Padre en 1961. Este proyecto representó un punto de inflexión en su carrera. La complejidad técnica de la novela le exigió un sacrificio profesional, obligándolo a relegar sus exitosos oficios en el periodismo y la publicidad para priorizar una labor estética que redefiniría la narrativa nacional. De Señal Memoria y en versión para radioteatro, tenemos para ustedes un fragmento de la obra. Escuchen bien esto. Vamos a cumplir una misión delicada. Hay unos hombres en huelga. Tienen armas, aunque no estamos seguros de ello. Pero para nosotros tienen armas. ¿Comprendido? No quieren trabajar. Se fueron de las fincas y dicen que están saqueando los pueblos. Nos mandan para acabar con la huelga. Y a nosotros no nos debe interesar si esa gente tiene o no tiene razón. ¡Ahora suban al barco! ¡Atención! ¡En marcha! Pongan cuidado. Cuando bajemos del barco subiremos al tren que nos llevará a la zona. ¡Vamos! ¡Bajen deprisa! ¿Qué esperan? Ahora a formar todos. ¡Ya mismo! ¡Listos! Bien. Ya estamos en el puerto. Véanlo bien. Ancho, caluroso, escueto. Las primeras casas comienzan de aquel lado de los rieles, sobre los playones resecos y cubiertos de una transparente pelusa de sal. Como pueden ver, son casas de madera con techos oxidados y rotos. Las casas de los jornaleros están a este lado de los rieles. Son también de madera. Están pintadas de rosado, de azul y de blanco. Alrededor de la iglesia viven los dueños de las fincas de bananos. ¡Todos listos! Más adelante les explicaré qué deben hacer y cómo. ¡En marcha! ¡Ataquen! ¡Fuego! Los mataron a casi todos. No tenían sino sus machetes. Estaban tranquilos, pero los mataron. La muerte caminaba en las yemas de los dedos. La muerte estaba en las armas. Una muerte de metal. Habían subido al tren con sus vestidos limpios, desprevenidos, apretujados, en paz.
Son los disparos. ¡Ta, ta, 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 ta! ¡Y los mataron! ¿Pero por qué los mataron? Si no tenían armas. Cayeron muertos dentro y fuera de los vagones. Yo vi caer a los que iban encima del techo. Unos cayeron sobre las bayonetas, otros con la muerte por dentro. ¿Qué vas a hacer ahora? No te has movido. Es que no tienes nada que decir. Nada. Nada. Nunca has hablado cuando todos esperaban que lo hicieras. La música en la obra de Álvaro Cepeda Zamudio no es un decorado, es una estructura narrativa. Si García Márquez escribía con el ritmo del vallenato y la nostalgia del acordeón, Cepeda Zamudio escribía con el síncope del jazz, el estruendo de las big bands y la suciedad elegante del bebop. Para el nene, la música era el lenguaje de la modernidad y la ciudad. Por esto, en nuestra sección musical, compartimos algunas canciones que sirven como ambientación de la obra del maestro. En el cuento Todos estábamos a la espera, Cepeda Zamudio no nos cuenta una historia de entrada, nos instala en una escena. Para él, la música es un personaje más, está pegada a las paredes. No usa la música como adorno, sino como un refugio contra el silencio y el aislamiento. La música es lo que une a los extraños que están a la espera de algo que nunca llega. Dejamos una canción de Charlie Parker, The Now is the Time, cuyo mensaje es: ahora es el momento. Cepeda Zamudio nos enseñó que Colombia no solo suena a acordeón, también suena a trompetas de orquesta y a silencios que duelen. Su literatura es una partitura donde el Caribe se encuentra con el mundo. Para articular esto con su obra dejamos Violencia, del maestro José Barros, en la obra de Leonor González Mina. Oigo un llanto que atraviesa el espacio para llegar a Dios. Es el llanto de los niños que sufren, que lloran de terror. Es el llanto de las madres que tiemblan con desesperación.
Es el llanto de Dios. Violencia, maldita violencia. ¿Por qué te empeñas en teñir de sangre la tierra de Dios? ¿Por qué no dejas que en el campo nazca nueva floración? Violencia, ¿por qué no permites que reine la paz? Que reine el amor, que puedan los niños dormir en sus cunas sonriendo de amor. En su periodismo y crónicas celebraba la fuerza cruda del vallenato original, el de los juglares que contaban noticias, viendo en ellos un periodismo cantado que conectaba con su propia labor en el diario El Nacional. Mientras en sus cuentos Cepeda Zamudio exploraba el jazz de Nueva York, en su vida diaria admiraba a hombres como Abel Antonio Villa. ¿Por qué? Porque Abel Antonio hacía con el acordeón lo que Cepeda hacía con la máquina de escribir. Tomaba un hecho real como su propia muerte supuesta y lo convertía en una leyenda. Era el realismo antes de que lo llamaran mágico. Era la noticia antes de que fuera literatura. La muerte de Abel Antonio, en mi tierra la sintieron los muchachos. Fueron 5 noches que me hicieron de velorio. Para mis 9 noches todavía me deben 4. Pobrecita madre mía, con mi muerte lo mucho que sufriste. Abel Antonio no muere todavía. Abel Antonio muere cuando Dios lo necesite. Se ha presentado vivo para levantar su tumba. ¡Ay! Abel Antonio, no llores. Eso le pasa a los hombres. Abel Antonio, no te pongas a llorar. Días de radio. 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 Un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el dial 1410 AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa.